compañeros miembros del Comité Político y del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, distinguidos senadores y diputados, compañeros representantes de fuerzas políticas aliadas del Frente Progresista, señoras y señores, pueblo dominicano. Es esta la primera vez que tengo el honor y el privilegio de dirigirme a ustedes luego de la culminación del pasado período constitucional y de haber asumido la presidencia de la República el compañero y amigo licenciado Danilo Medina. Habría sido mi deseo por estos tiempos permanecer en un segundo plano, al margen del debate nacional, y solo limitarme en mi calidad de presidente del Partido de la Liberación Dominicana a estimular y apoyar las medidas de las actuales autoridades gubernamentales encaminadas a promover el progreso y el bienestar de nuestro pueblo. Sin embargo, la manera sinuosa en que desde cierta parcela de la opinión pública nacional se ha venido abordando el tema relativo a la reforma fiscal recientemente convertida en ley, me impulsa a formular algunas aclaraciones que espero contribuyan a despejar confusiones en determinados ámbitos de la sociedad dominicana. Estoy consciente del legítimo derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de albergar alguna preocupación, dudas, temores o interrogantes en torno a la referida reforma fiscal, pero sobre ese particular, lo primero que quisiera empezar por decir es que la idea de una reforma fiscal no surgió al azar, de manera imprevista o sorpresiva, sino que fue parte de las consultas, del diálogo y del esfuerzo de concertación que durante 2 años se realizó con distintos sectores de la vida nacional en relación con la Estrategia Nacional de Desarrollo. En esa estrategia, inclusive, se acordó suscribir un acuerdo o pacto con respecto a 3 áreas sensitivas del país: la educación, el sector eléctrico y el sistema fiscal. Tal como lo recuerda el primer considerando de la recién aprobada Ley de Reforma Fiscal, en enero de este año 2012 fue promulgada la Ley número 1-12 que consigna la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y en la misma se indica, cito, la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral, termina la cita. En el artículo 36 de la referida Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se precisa, entre otros elementos, que, citamos, el pacto fiscal implicará que en un plazo no mayor de 3 años se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, termina la cita. Es decir, señoras y señores, en la Estrategia Nacional de Desarrollo ya se hablaba de un pacto fiscal orientado, entre otros factores, a elevar la presión tributaria. Por su parte, en un informe del Fondo Monetario Internacional de fecha 13 de diciembre del 2011, bajo el título de Medidas tributarias para el ajuste fiscal, se indica que, citamos, las autoridades dominicanas y el Fondo Monetario Internacional estimaron en septiembre del 2011 que será necesario implementar medidas de ajuste equivalentes a 3.5% del PIB
Termina la cita. Más adelante, el informe del organismo crediticio internacional decía que, abro comillas, este es el tercer año consecutivo en que la República Dominicana tendrá que producir un paquete tributario cuyo objetivo es reforzar sus ingresos, cierro la cita. Por su lado, 5 días antes de la celebración de las elecciones presidenciales, esto es, el 15 de mayo de este año, en declaraciones ofrecidas al periódico Hoy, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, planteó la búsqueda de una reforma fiscal integral, no de un parche tributario, como denominó a las reformas previas. El CONEP consideró necesario también un análisis profundo del sistema tributario y de gastos administrativos del país y de cómo devolver competitividad a los sectores productivos. Finalmente, el CONEP reiteró su compromiso de trabajar con el próximo gobierno para que la reforma fiscal integral sea una realidad. Como puede observarse, desde hacía tiempo venía debatiéndose en el país la necesidad de suscribir un pacto fiscal que estuviese dirigido a la realización de una reforma fiscal integral que implica, entre otras cosas, como se ha dicho, el incremento de la presión tributaria o fiscal. Es con ese incremento de la presión fiscal como sería posible cumplir con los compromisos de la Estrategia Nacional de Desarrollo en favor, por ejemplo, de la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad ciudadana, el sector agrícola y las medianas y pequeñas empresas. El rechazo de algunos sectores a las llamadas reformas de parche se debe al hecho de que desde el año 2000 a la actualidad se han elaborado 9 reformas fiscales y el resultado ha sido que en el 2000 la presión fiscal fue de 12.5% del PIB y en el 2011 de 12.7% del PIB. Dicho con otras palabras, durante 10 años se implementaron 9 reformas fiscales y la presión tributaria con respecto al Producto Interno Bruto quedó prácticamente estancada. De igual manera, es preciso recordar que como resultado de la apertura de nuestra economía y de la suscripción de acuerdos de libre comercio como el RD-CAFTA y el de Asociación Económica con la Unión Europea, EPA, la estructura tributaria del país se modificó de manera radical. En lugar de depender de los impuestos provenientes del comercio exterior, cobrados en aduanas, como siempre había sido, se traspasó a impuestos internos la responsabilidad de ser el principal ente de recaudación fiscal del país. De esa manera, las recaudaciones aduanales, que en el año 2000 constituían el 34.8% de los ingresos totales del gobierno, pasaron a representar solamente el 8.2% en el 2011. En ese cambio de la estructura tributaria nacional de impuestos aduanales a impuestos internos, la compensación entre un tipo de tributo y otro nunca se produjo en la forma en que inicialmente había sido concebida. Más aún, debido a la aplicación de varias leyes de incentivos y concesiones tributarias dirigidas fundamentalmente a promover el crecimiento económico, la productividad y el empleo, se generó también, aunque de manera involuntaria, un debilitamiento de la presión fiscal. En el año 2007, en el punto máximo de recaudación de nuestra historia financiera moderna, la presión fiscal llegó a alcanzar 16% del PIB. Pero desde entonces hasta la fecha ha habido una disminución de 3.3%, lo que nos coloca en estos momentos en tan solo 12.7% del PIB. Ese es, señoras y señores, el problema fundamental del sistema fiscal de la República Dominicana. El hecho de que sea uno de los países con más bajo nivel de recaudación de la riqueza nacional,
no solo de América Latina, sino del mundo. En Brasil, por ejemplo, la presión fiscal es de 35%. En Argentina, de 30%. En Jamaica, de 24%. En Uruguay, de 23.2%. En Nicaragua, de 22%. En Bolivia, 22.6%. Y en Chile, de 21.6%. En los Estados Unidos, la presión fiscal es de 28%. Y en Europa, donde después de la Segunda Guerra Mundial se erigió el denominado Estado benefactor, de orientación ideológica socialdemócrata, la brecha de la presión fiscal con respecto a nosotros es aún mayor. En Suecia, por ejemplo, la presión fiscal es de 49%. En Finlandia, de 46%. En Francia es de 44%. En el Reino Unido, de 42%. En España, de 39%. En Italia, de 41%. Eso fue lo que hicieron los partidos socialdemócratas europeos en el poder y que parecen olvidar sus aliados criollos. Crear un Estado fiscalmente fuerte para enfrentar con políticas redistributivas y sentido de equidad las demandas sociales de la población. Pero hasta en África, el continente con menor desarrollo del planeta, el promedio de presión fiscal ronda el 20.1%. Aquí, en la República Dominicana, repito, es de tan solo 12.7%, el más bajo de América Latina, con excepción de Haití. Y así, con un Estado fiscalmente pobre, débil, no puede producirse el nivel de desarrollo, de progreso y bienestar que anhelamos para nuestra sociedad. Por esa razón, desde hace varios años, las fuerzas vivas de la nación han estado reclamando la realización de una reforma fiscal integral. Ahora bien, si durante varios años y más recientemente, hasta antes de las pasadas elecciones presidenciales, el debate en torno a la reforma fiscal giraba alrededor de la ejecución de una reforma integral que contemplase el incremento de la presión fiscal con respecto al Producto Interno Bruto, ¿cómo fue que en la opinión pública nacional se tejió la idea de que la reforma fiscal era la consecuencia del déficit fiscal proyectado para este año 2012? En adición, ¿de dónde se extrae la